vídeos o audios de una manera más o menos sencilla y que puede aplicar a escenarios de estafa, fraudes, phishing, etcétera, ¿no? Entonces, para ello estamos aquí, bueno, yo soy Pablo González, del equipo de Ideas Locas del área CDO y mi compañero Enrique. Y yo soy Enrique Blanco, bienvenidos a todos, también del Departamento de Ideas Locas de CDO. Bueno, en el Departamento de Ideas Locas, una de las cosas que hacemos es, pues, jugar con la tecnología. Al final, lo que nosotros hacemos día a día es probar diferentes cosas e intentamos, pues, bueno, sacar el máximo jugo a lo que cae en nuestras manos realmente. Entonces, hace unos meses estuvimos investigando la parte de los deepfakes y viendo cómo funcionaban a un nivel bajo, ¿no? Es decir, de estar entrenando diferentes algoritmos durante semanas y viendo resultados. Y vimos un claro ejemplo en el que macheábamos con el mundo de la ciberseguridad, y es al final pues, a través de un caso que es la estafa del CEO. La estafa del CEO consiste en un engaño que se hace a una parte de la empresa o a una persona en el que nos envían un correo electrónico y nos dicen que hay que meter pues, una cantidad de dinero en una cuenta y supuestamente este correo electrónico viene del CEO. Entonces nos cuesta decir no a ese CEO, ¿no? Si miramos al futuro o al presente, vemos que la estafa del CEO pues, puede evolucionar precisamente en vídeos del CEO de la empresa o un directivo de la empresa que nos dice lo mismo, pero ya en formato vídeo y con un audio, con una voz que es muy similar o idéntica a la de esa persona. Entonces, eso es más difícil de rechazar que un simple correo electrónico. Entonces, vemos la evolución y el riesgo que vamos a profundizar en este talk. Bueno, vamos a empezar por mostraros... Eso es. Bien. La inteligencia artificial, como decía, pues es algo que ha llegado... Bueno, lleva ya mucho tiempo entre nosotros, pero ha ido evolucionando. Hay muchos algoritmos que son conocidos desde hace muchísimos años, pero porque por capacidad de cómputo o por recursos no han podido ser explotados. Y hoy en día, pues están siendo explotados para sacar el máximo jugo a toda esta rama, ¿no? Pero fijaos en la última frase, dice, pero siempre puede ser utilizado y será utilizado en nuestra contra. Siempre, con cada nueva tecnología, con cada nuevo paradigma, con cada nueva rama que aparece, pues lo que nos encontramos es una cosa muy buena para la evolución, pero también unos riesgos tecnológicos que van asociados a ella, ¿no? Es decir, la inteligencia artificial trae muchas cosas buenas, pero trae una serie de riesgos y va a ser utilizada en nuestra contra. Un claro ejemplo son las noticias, o como decimos aquí, las noticias falsas. Fijaros en el vídeo de la izquierda, donde sale el expresidente Obama. On $8 an hour in New York Tanto la voz and foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of es una IA que Orlando. está generando Most of us don't get ese our audio healthcare through the y marketplace, fijaros en la parte through de la our boca. job, or through Medicare or No Medicare. es And what you should know is that, thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. Y no se You nota can't get ni charged el more tono just for being a woman. To give his employees come together to pass a commoners bill that would boost America's very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama. El vídeo del año 2017 fue una de las primeras muestras de que con las deepfakes se podía hacer mucho daño y sobre todo si conseguían mapear el movimiento de los labios con audio de esa persona. En este caso es muy sencillo porque de Barack Obama hay muchísimo recurso gráfico y también muchísimo recurso de audio. Entonces pudieron generar una voz muy, muy buena. Fueron pasando los meses y estas tecnologías, sobre todo la de deepfakes, ha ido mejorando conforme ha pasado el tiempo. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Como dice Enrique, fijaros un segmento, un trozo de la película del Resplandor de Jack Nicholson, y en la parte de arriba tenemos a un Jack Nicholson un poco diferente. Es la cara de Jim Carrey y que tiene una estructura de la cara muy similar y bueno, pues encaja bastante bien esa máscara, como vemos. Y es prácticamente imposible de diferenciar que eso es un vídeo falso, ¿no? Nosotros sabemos porque, bueno, es un ejemplo y sabemos y vemos la película, conocemos la película, etcétera. Pero realmente es una producción bastante buena en este caso. Bueno, pero esto de las noticias falsas no es algo nuevo. Realmente noticias falsas o fake news, aunque es un término que se ha puesto muy de moda en la actualidad, pues realmente tiene muchísimos años. Es más, antes de las tecnologías o de las nuevas tecnologías
ya existían las noticias falsas realmente, ¿no? Pero bueno, fijaos en este ejemplo de Twitter del año 2013, donde pues a través de un hackeo a una cuenta oficial de una agencia de prensa en Estados Unidos, se publicó, a través de esta cuenta, se publicó que habían tenido lugar 2 explosiones en la Casa Blanca. Esto lo que produjo fue una fuerte caída en bolsa, es decir, una noticia publicada de manera fraudulenta hacía un impacto en la bolsa norteamericana ese mismo día, ¿no? Entonces vemos que el impacto o la problemática que puede suponer una noticia falsa, pues es evidente. ¿Dónde hemos utilizado, antes de continuar, dónde hemos utilizado nosotros, la parte de inteligencia artificial? Bueno, esto lo cuento después, que se me cuelan las noticias falsas, que tengo aquí una más. Más noticias falsas. Tenemos el ejemplo de Cambridge Analytica. Bueno, es conocido por todos de cómo se puede afectar a unas elecciones, por ejemplo, en un país, o tener la suposición o el pensamiento de que eso puede ocurrir tanto en un país como en unas elecciones en Reino Unido con el tema del Brexit. Bueno, pues son cosas que están ahí y que pueden haber ocurrido, ¿no? Y hay un documental que se llama El Gran Hackeo, que donde podéis consultar. Y como decía, ¿dónde hemos utilizado nosotros previamente esto de la inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad? Hubo un Code Talk ya de Luca en el que se explicaba pues, cómo detectar anomalías de red, anomalías en el tráfico de red. Lo dieron 2 compañeros nuestros hace ya un par de temporadas, creo recordar. Y bueno, ahí ya veíamos cómo la inteligencia artificial tenía un uso y un caso de uso muy, muy claro sobre la ciberseguridad. Bien. ¿Qué es el Machine Learning? Bueno, pues el Machine Learning al final, como dice en esta frase, lo sintetiza mucho, la capacidad de una máquina para aprender de la experiencia. Al final tenemos un conjunto de datos para poder observarlos y para poder aprender de ellos y entrenar a un modelo, y al final de ello se puede sacar una experiencia y una capacidad de aprendizaje. Al final el Machine Learning, como viene en el dibujo, es una rama de la inteligencia artificial y el objetivo, como he dicho, es extraer mayor cantidad de información y conocimiento de los datos, que es el input. Bien, el modelo, por simplificarlo, el modelo al final es una representación matemática de algo que sucede en el mundo real. Procedimiento, un proceso. Entonces, ese modelo lo que nos va a dar es una predicción de algo que va a suceder con un porcentaje. La generación de este modelo se va a llevar a cabo a través de un algoritmo. Previamente el algoritmo tendrá un conjunto de datos de entrada. El algoritmo al final no es más que una serie de pasos que vamos a realizar en orden para llegar a un objetivo. ¿Vale? Entonces aquí hay conceptos muy importantes, que es el dataset, que luego iremos viendo con los ejemplos, que los datasets generalmente van a ser imágenes en este caso, o audio. El algoritmo, que sabemos que es una serie de pasos para resolver un problema, y el modelo, que al final pues es nuestra representación matemática para poder dar esas predicciones. Bueno, tras esta breve introducción de lo que es el Machine Learning, porque al fin y al cabo para poder entender más o menos qué está pasando por debajo de la producción de estos ataques hay que tenerlo bastante claro. Realmente la vuelta de tuerca que se le está dando con todo este tema de los deepfakes reside en el uso de redes neuronales y de deep learning, como veremos a continuación. Normalmente, y tanto como se hizo en el ejemplo anterior de hace un par de temporadas con Carmen Torrano, ¿no? Y con Rafa, que era aprendizaje supervisado haciendo uso de random forest para detectar anomalías. En este caso lo que queremos hacer uso es de, como veremos a continuación, modelos generativos que sean capaces de generar nuevas muestras a partir de lo aprendido a través de un dataset, ¿no? Conceptos muy básicos que también tenemos que introducir, pues ¿qué son las redes neuronales? Pues una red neuronal es un modelo que comparte propiedades con el cerebro animal, ¿no? Y las características de estas redes neuronales vienen dadas por principalmente parámetros de arquitectura, como puede ser el número de neuronas, las conexiones existentes entre capas, las funciones de activación entre neuronas, la profundidad también del grafo con el que queremos trabajar. En este caso, una vez que ya tenemos fundamentados los conceptos de red neuronal, vemos que la red neuronal más sencilla es el multilayer perceptron. Esta es una de las más usadas, normalmente tiene 1 o 2 capas escondidas. Tenemos una capa de entrada y una capa de salida. La capa de entrada normalmente corresponde al número de números o a la representación matemática de un determinado input, y el output
viene relacionado con el número de salidas que tenemos para nuestro problema. Si tenemos una clasificación binaria, pues tendrá una única salida. Si tenemos un sí o dos salidas, si tenemos un sí o un no. Si tenemos varias clases, pues tendremos tantas neuronas de salida como clases tengamos para clasificar. Así como también si queremos hacer una regresión, pues en este caso tendremos tantos números de neuronas como números queramos predecir a partir de un determinado conjunto de inputs de entrada. Cada uno de esos pequeños nodos que conforman la red neuronal son más que unos intentos que ya se llevaron a cabo durante la década de los 50 de reproducir un modelo matemático de una neurona. Una neurona es algo muy complicado, es algo muy complejo, pero se puede modelar de una manera muy sencilla. Al fin y al cabo, tú puedes simular las dendritas de la neurona como un conjunto de inputs que recibe un número cada una. A ese le multiplicas varios números que corresponden con una matriz de pesos. Lo que se hace dentro de la neurona es muy sencillo, un producto escalar, y luego se pasa por una función de activación, que en este caso pues tenemos puesto un step function, pero puede ser una tangente hiperbólica, puede ser una ReLU, puede ser la Heaviside, que es lo que tenemos en este caso, etc. Y la salida puede ser un 0, un 1, un -1, un 1, o todos los números reales en función de lo que nuestro problema requiera. La unión de estos pequeños elementos hace la fuerza y por lo tanto nos permitirá incorporar los algoritmos de Machine Learning que se conocen, que son bien conocidos, como pueden ser los de clasificación, regresión, etcétera, a estos grafos, a estas arquitecturas. Y aquí es donde nace el Deep Learning, donde soportamos este Machine Learning en estas estructuras profundas. Hay múltiples arquitecturas típicas que nos podemos encontrar en el Machine Learning. Redes neuronales profundas, las convolucionales, las recurrentes. Cada una de ellas están aplicadas a distintas actividades. Por ejemplo, las convolucionales están muy relacionadas con visión artificial. Las recurrentes están también relacionadas con NLP, con procesado de lenguaje natural. En función del problema que queramos resolver, nos tendremos que apoyar en unas u otras, o como veremos a continuación, se pueden también combinar para dar resultados bastante satisfactorios. En este caso ya vamos a empezar a hablar de lo que es un modelo generativo. Un modelo generativo no es más que un modelo profundo que es capaz de generar nuevas muestras. Aquí tenemos un ejemplo de los modelos generativos de los que más se habla en la actualidad, ¿no? Que son las GANs. Las GANs son redes neuronales basadas en un juego de suma cero, donde tienes dos ramas. Una rama generadora, que genera imágenes falsas o que genera muestras falsas, y una rama discriminadora, que es la que te dice, a partir de los datos verdaderos y del dato recibido generado por el generador, si nos encontramos ante una imagen falsa, ante un dato falso o un dato real. El entrenamiento de este tipo de redes es bastante complejo, pero las aplicaciones que tienen son infinitas. Como vemos a continuación, en este caso vemos en la imagen un ejemplo bastante ilustrativo de lo que se nos viene a continuación. Es que básicamente usamos caras de Pablo para hacerle un face swapping con una persona famosa, y para ello entrenamos una GAN. En este caso el generador lo que hace es que aprende a generar imágenes de Pablo a partir de un espacio latente muy pequeño, que en este caso puede ser un array de 100 elementos, por ejemplo. Y por otro lado tienes la rama discriminadora, que coge imágenes reales de Pablo del vídeo con las imágenes creadas falsamente por el generador. Y en este caso tenemos que encontrar un determinado equilibrio para que el discriminador siempre encuentre al generador, pero el generador genere imágenes, imágenes de una alta calidad, ¿no? En este caso, como he dicho anteriormente, por un lado tenemos el problema de que este tipo de arquitecturas son muy complicadas de entrenar, necesitas mucho tiempo para entrenarlas, porque al fin y al cabo tienes un número ingente de parámetros que optimizar, ¿no? con cada conjunto de datos. Por otro lado, nuestro modelo puede no converger. Es muy difícil elegir la arquitectura idónea. Además, también elegir los hiperparámetros de estas arquitecturas se convierte en un proyecto per se. Nos podemos encontrar con que el generador se quede estancado. Por lo tanto, este generador no puede generar muestras variadas, de tal manera que el discriminador siempre le va a descubrir. Por lo tanto, ninguna de las dos redes va a aprender. Otro escenario es que el discriminador se convierta en demasiado bueno muy rápido.
lo cual condene a G. A partir de que G genera imágenes muy buenas, el discriminador siempre le va a pillar, ¿no? Por lo tanto, tenemos que elegir muy sabiamente los parámetros de nuestra red, tenemos que ser muy cuidadosos con la arquitectura que elegimos y, ante todo, tenemos que también tener un dataset muy representativo para poder generar muestras de una gran calidad, ¿no? Las dos arquitecturas principales que se suelen usar para face swapping, para este tipo de ataques, son por un lado los autoencoders y las GANs, que ya os hemos introducido, ¿no? Matemáticamente, que aunque no hemos entrado mucho en ello, puede parecer muy complejo, puede parecer inabarcable, pero realmente no hacen falta conocimientos para poder pelearte con estas tecnologías, ¿no? Simplemente necesitas una conexión a Internet y un PC relativamente potente, en función de lo que tú quieras realizar, ¿no? Por ejemplo, nosotros, como estamos inmersos en ideas locas constantemente en proyectos de pruebas de concepto para sacar cosas bastante rápido, pues empezamos a jugar con lo que ya había por GitHub. Cualquiera que tenga una cuenta de GitHub, cualquiera que tenga Google, se puede bajar este software y puede jugar con él. Y por otro lado, teníamos un equipo potente, pero tampoco el más potente del mercado, un equipo con una GPU de 4 GB, una Nvidia, y con 16 GB de RAM. Simplemente teníamos que instalar el software que se nos pedía para empezar a jugar con él. No me merezco menos. En este vídeo No me merezco menos. Vengo a hablar del invento de los últimos 2-3 años, esta estupidez que se acaba de inventar, que son los límites del humor. Vamos a ver. Yo nací en el 81. A finales de los 80, a principios de los 90, no había límites en el humor. No lo sabía en España. No me merezco menos. No me merezco menos. Vengo a hablar... No porque se hace publicidad a la casa. Y como veis, es del invento una calidad bastante de los últimos 2-3 años. Para los tres días de entrenamiento que realizamos. ¿Cuáles son los principales pasos que se tienen que seguir para realizar un face swapping una vez que ya te has bajado de una de estas librerías y que es bastante fácil de mejorar? Pues no es muy complicado. Simplemente coges, por un lado, muestras de la persona a la que quieres suplantar y muestras de la persona que va a atacar, ¿no? En este caso, pues aquí tenemos a un ejemplo de Mourinho, que el resultado no fue muy bueno porque intentamos mezclarlo con mi cara y la estructura facial, o sea, no es muy similar. Pero bueno, esto ilustra bastante bien el proceso que seguimos. Nos extraen los frames de un determinado vídeo, que en este caso conseguimos 3.605 rostros, y de la persona a suplantar, y luego 2 minutos grabado de mi cara, ¿no? Y conseguimos sacar unos 2.924 rostros. La arquitectura para poder realizar un face swapping correctamente se basa en un variational autoencoder. Son dos ramas que en principio vamos a suponerlas separadas, ahora veréis que no son separadas. Por un lado tenemos una arquitectura que te comprime imágenes, ¿no? Te comprime una imagen a un vector base A de una dimensionalidad reducida. Pongamos que somos capaces de reducirlo, pues de nuevo, a un array de 100 elementos con una distribución gaussiana. Y luego somos capaces de descomprimirlo para obtener una imagen reconstruida. Estos variational autoencoders, por lo general, suelen reconstruir la imagen de una manera bastante buena, aunque siempre se termina notando que es una imagen reconstruida. El problema viene que aquí vemos que cada modelo aprende una distribución de probabilidad distinta. El modelo de arriba aprende una distribución de probabilidad relativa a mi rostro y el de abajo relativa al famoso entrenador de fútbol, ¿no? Esto condenaría nuestra capacidad de realizar un face swapping. ¿Cómo conseguimos realizar un face swapping? Pues compartiendo la parte de codificación, de manera que nuestra arquitectura sea capaz de aprender las dos distribuciones de probabilidad de las dos caras, ¿no? De esta manera seremos capaces de, a pesar de tener dos vectores base distintos, ser capaz de comprimir las imágenes aunque vengan de un lado o de otro. Esto nos lleva al éxito a la hora de realizar nuestro ataque. En esta diapositiva podemos ver cómo se puede ver cómo se va entrenando con el tiempo cada una de las ramas, ¿no? A la izquierda tenemos las imágenes originales en azul. Luego en rojo tenemos las imágenes generadas por el decoder A, luego posteriormente las imágenes originales de Mourinho y las imágenes generadas por el decoder B de Mourinho. Y la última de todo es mi cara con la postura de Mourinho, es decir, al fin y al cabo lo que hemos hecho es coger la postura de Mourinho y ponerle mi distribución de probabilidad.
En este vídeo podemos ver un tiempo de entrenamiento extenso, fueron 3 días. En este vídeo es más o menos un timelapse de unas 70.000 épocas de entrenamiento, que es lo que le llevó a nuestro ordenador generar todas las imágenes en un día, ¿no? Vemos cómo ambas van aprendiendo, las imágenes son cada vez más nítidas y los resultados son cada vez más creíbles. Le tarda bastante tiempo en encontrar una cierta nitidez, pero se termina consiguiendo. Aquí en este caso lo que hay que tener es paciencia, dado el equipo que tenemos. Si quisiéramos hacerlo en menos tiempo, necesitaríamos haber tirado seguramente de servicios en la nube, pero como prueba de concepto era satisfactorio. Una vez que ya tenemos nuestro modelo entrenado, no tenemos más que introducir una imagen original A o B para obtener, en el caso de que introdujéramos una imagen original B, por ejemplo, la imagen reconstruida de A con las facciones de B, o si introducimos la imagen original A, la imagen reconstruida de B con las facciones de A. En este caso nosotros estamos interesados en el camino de abajo a arriba. Con respecto a lo que comentó Pablo al principio sobre cómo enfocar ese tipo de ataques hacia una compañía, por ejemplo, los ya famosos como ataque del CDO, en este caso el CEO, que es lo que nos toca a nosotros, intentamos también hacer uso de las GANs para poder hacer una suplantación de identidad, ¿no? Estaría muy bien ponerse delante de una webcam y convertirse en esa persona, hacerle moverse como quieres, mover los labios como quieras, las expresiones que tú desees, etc. Bueno, pues eso también es posible. Esto requirió un poco más de toqueteo por nuestra parte, pero nos conseguimos bajar. Encontramos una librería en GitHub que ya hacía esto, cogía una GAN y tú le pasabas un vídeo y la entrenaba. El único problema es que la resolución que tenía era muy baja, porque por lo general el equipo con el que se habían hecho las pruebas no era muy bueno. Nosotros toqueteamos un poco la arquitectura y aumentamos un poco la resolución, ¿no? De nuevo, usamos el mismo equipo, nada especial, y simplemente con mínimas nociones de Python, porque todo esto se está haciendo uso de Python, fuimos capaces de poder entrenar nuestro modelo en un tiempo de entrenamiento bastante similar. En este caso lo que cogimos fue pues, un vídeo de Chema donde prácticamente no se movía, también para facilitar un poco el entrenamiento, con un fondo blanco y relativamente homogéneo, también para que solamente se centrara en la parte de la cara. Y para poder generar los datos de entrenamiento, para poder tener un dataset y poder aprender la distribución de probabilidad de la cara de Chema, lo que hicimos fue primero detectar el rostro del vídeo fuente y detectar las facciones, ¿no? Con DERI, con el Pose Estimator, que consigue cogerse 68 puntos faciales característicos e ir mapeándolos en cada una de las fotos, ¿no? Con esto conseguimos 728 frames del vídeo original, podríamos haber conseguido más, pero supusimos que con esto iba a ser suficiente y aplicamos nuestro entrenamiento de la GAN. Hicimos uso de Pix2Pix TensorFlow, que es una librería muy interesante cuya implementación original está en Torch, y empezamos a entrenar nuestro modelo. Esto tardó aproximadamente unos 3 días. Una vez que ya teníamos entrenado nuestro modelo, procedimos al testeo, ¿no? Primeramente teníamos que reducir el modelo entrenado para poder servirlo rápidamente a través de la webcam. Congelamos el modelo en un único fichero porque estábamos haciendo uso de TensorFlow y ya sabéis, para los que esperéis con TensorFlow, que se generan varios ficheros con varias extensiones, y luego ya para ejecutar el testeo pues simplemente teníamos que ponernos delante de la webcam y dejar que la magia ocurriera, ¿no? Por así decirlo. Y lo que generamos fue un vídeo de una calidad bastante creíble de Chema, que nos ponemos aquí, pero lo único que en este caso faltaba era el audio. Para que realmente una estafa del CEO, o del CDO en este caso, fuera relativamente creíble o más creíble, necesitábamos una muestra de audio en esta persona. Y aquí ya nos encontrábamos con una siguiente derivada en nuestro problema a la hora de investigar este tipo de ataques. Sí, entonces, bueno, para ello, voy a poner aquí un poco el audio. Hi, Luis. Are you available to handle an international payment of $15,000 this morning? Bueno, como se puede escuchar, pues sí parece Chema, pero es un sonido un poco monófico. Un poco robótico. Robótico, sí. Monótono. Hi, Luis. Entonces, Are you available? Lo que convertimos esto es en la estafa del CDO, realmente, porque Chema Alonso es el CDO de Telefónica. Y bueno, hicimos un ejemplo con él, con su autorización, lógicamente, y
¿Y qué necesitamos para hacer esta generación de audio? O enseñar a un agente para que genere la voz de Chema Alonso, ¿no? Que pueda una IA hablar como Chema Alonso. ¿Qué necesitamos para ello? Bueno, pues utilizamos Microsoft Custom Voice, que es un servicio cognitivo que tenemos en Azure. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer era conseguir una serie de vídeos, audios de Chema, en este caso hablando en inglés, porque la API, en este caso, el servicio solamente se encuentra disponible en inglés y en chino. Entonces, como Chema el chino todavía creo que no, pues en inglés era. Entonces, la historia estaba en conseguir pequeños fragmentos de audio de 30 segundos donde, bueno, pues se escuchara a esta persona hablando en inglés y luego teníamos que hacer esas transcripciones también, que era, pues utilizando el speech to text de Google, podíamos pasar lo que estaba diciendo Chema Alonso en el audio, pasarlo a texto. Y bueno, subíamos esta información a Microsoft Custom Voice y dejábamos que el servicio entrenase. Fijaros en el slide que dice que teníamos unas 2 horas con 16 de audio, que bueno, parece mucho, pero no era tanto. La recomendación estaba en unas 8 horas. No teníamos tanto audio, no podíamos recopilar tanto audio en inglés de Chema. Podíamos hacerlo en castellano, pero no en inglés. Entonces estábamos limitados. El resultado es el que hemos puesto antes. Es una voz un poco así, también lenta y un poco robótica, pero se puede ver cómo se puede realizar. Luego, si aplicamos un postprocesado digital de voz, pues lógicamente el resultado del vídeo pues, puede mejorar bastante. Hicimos un vídeo en el evento, se mostró y la gente, la verdad que ahí sí les sorprendió bastante el resultado de un entrenamiento global de todo esto en 3 días, ¿no? Como dice aquí, la estafa se encuentra lista. ¿Cómo se presentó ese vídeo? Ese vídeo se presentó a través de una llamada de Skype, en el cual se simulaba que se hacía una llamada al contable de la organización y aparecía el vídeo en vídeo, Chema Alonso, generado por una IA, y el audio de Chema Alonso también generado por una IA. Entonces, toda la estafa estaba construida realmente por inteligencia artificial. Por tanto, hemos visto que algunos de los ejemplos de vídeos que os hemos puesto al principio de la presentación tenían una altísima calidad. Y así además somos capaces de conseguir una alta cantidad de muestras de audio que tengan una relación señal-ruido alta y tiramos de servicios cognitivos que tienen muy buen comportamiento a la hora de conseguir speech a partir de texto, podemos encontrarnos con muestras de deepfakes prácticamente imposibles de discernir. En el ejemplo de Jack Nicholson y Jim Carrey, cualquiera que no haya visto la película se podría tragar perfectamente que Jim Carrey es el protagonista de ese film sin saber que Jim Carrey, pues, por aquel entonces era bastante más joven de lo que ahí era Jack Nicholson, ¿no? Y esto puede pasar y está pasando. De hecho, también con las nuevas aplicaciones estas que están saliendo chinas, la famosa Zao que salió hace un mes aproximadamente, que todavía no ha llegado a Europa, pero bueno, no os bajéis la APK porque también viene con regalo. Pero solamente con una imagen o con unas pocas fotos, un mínimo escaneo de la cara, se puede hacer de manera muy rápida un face swapping de alta calidad. Y esto nos tiene que poner en alerta porque ¿cómo nos vamos a proteger entonces de este tipo de contenido? Se nos puede presentar cualquier persona delante o se nos puede presentar una persona famosa moviendo los labios con su voz perfectamente renderizada y obviamente nos vamos a creer lo que está ocurriendo. Uno normalmente dice, no, yo no me voy a creer esto, yo jamás voy a caer en una campaña de phishing o de deepfakes. Pero la gente cae, termina cayendo y termina picando. Entonces, ¿hay algún parámetro al que se le pueda atacar al vídeo o a este tipo de recurso gráfico para descubrirlo? Sí, ya hay gente trabajando en ello. Vimos una investigación muy llamativa de unos investigadores chinos que atacaban directamente a la frecuencia de parpadeo de los vídeos. Y veían que por lo general la frecuencia de parpadeo de los vídeos fakes era menor a las frecuencias de parpadeo reales. Está absolutamente todo tabulado. Saben incluso cada cuánto parpadea una persona en función de la actividad que está realizando, el sexo que tiene, etc. Entonces, todo eso se puede hacer mediante Machine Learning y se puede descubrir. ¿Cómo cogían estos investigadores estas imágenes y estos vídeos y decían si eran fakes o no? Pues hacían uso de redes convolucionales recurrentes para detectar vídeos falsos. Y se centraban en la frecuencia del parpadeo. Se centraban en el ojo del sujeto y te
eran capaces de etiquetarte con una precisión alrededor del 98% de si ese vídeo era falso o no. Pero claro, cualquier atacante que vea que están yendo directamente a por el parpadeo, a por la máscara de la cara que se superpone sobre la cara original, etcétera, va a mejorar su algoritmo para intentar eludir este tipo de comprobaciones, ¿no? de veracidad de un vídeo. Por lo tanto, ya tenemos también a grandes empresas como Facebook investigando en este punto, ¿no? Para intentar protegerse de ese tipo de contenido falso. Hace medio mes salió esta noticia diciendo que habían abierto una competición para que la gente empezara a subir y empezar a aportar investigaciones sobre la detección de deepfakes y sobre todo para la construcción de un gran dataset de deepfakes para poder detectarlo satisfactoriamente, ¿no? En este caso, bueno, una vez que ya os hemos presentado cuál es el estado del arte de este tipo de engaños y del uso de la ciberseguridad de la inteligencia artificial en la ciberseguridad, las conclusiones que nos deben quedar es que cada vez existen nuevas formas más dispares de que nos engañen por Internet. Eso va a ir yendo a peor cada vez conforme vaya pasando el tiempo. Cualquier nueva tecnología que aparezca, hay alguien que va a intentar que se vuelva en nuestra contra. Eso va a ocurrir siempre. Eso ha ocurrido siempre y va a ocurrir siempre. Echar la regla, echar la trampa. Luego también debemos siempre tener conciencia de los peligros y amenazas que existen en Internet. Engañar a la gente sale muy barato. Montarte un proyecto de deepfakes de una alta calidad te puede salir muy, muy barato. Si estás dispuesto a dejarte 1.000 euros en un equipo con GPU, te lo puedes dejar. A nada que tengas éxito una vez, ya lo has amortizado. Ya si quieres montarte servicios en el cloud, que son incluso más baratos que comprarte un PC, y con GPUs más potentes e incluso tirando de TPUs de Google, ya puedes generar monstruos que prácticamente son indetectables. Eso es, así que a los malos les cuesta muy barato. Entonces, para eso los buenos se encuentran concienciando y dando conocimiento y mostrando cómo se puede detectar ese tipo de amenazas, que como veis hoy en día es complejo de detectar, y si está muy bien hecha puede ser incluso prácticamente imposible. Ya lo es con algunos tipos de phishing que parecen muy elaborados y es difícil de diferenciar de lo real. Y entonces, bueno, el conocimiento y la concienciación van a ser pilares importantes en la sociedad, tal y como la conocemos, para poder combatir contra esta amenaza. Y por supuesto también el uso de la inteligencia artificial para poder detectar estos deepfakes también es fundamental. Así que nada, con esto acabamos el talk y si tenéis alguna cuestión, aquí estamos. Vale, con respecto a la primera pregunta, ¿qué conocimientos se necesitan para dominar este tipo de tecnologías? Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Prácticamente no se necesita ninguna base matemática más allá de una mínima base de programación para poder juguetear un poco con estas tecnologías, ¿no? Es muy sencillo. Es muy sencillo descargarse un repositorio de GitHub, empezar a juguetear con él. Es muy sencillo tocar vídeos, quedarte con los frames, detectar las caras, está prácticamente ya todo hecho. Y simplemente pues es prueba-error y tener un poco de pericia. Y en eso pues por lo general los magos la suelen tener. Y luego hay otra pregunta que nos indican cómo veis el futuro de la IA y la ciberseguridad. Pues bueno, lo que nosotros vemos y las grandes empresas también están viendo es que van un poco de la mano, ¿no? La inteligencia artificial tiene un campo de aplicabilidad en la ciberseguridad muy grande, como en otras ramas de la vida, pero al final, tanto para la detección de anomalías, sobre todo, de malware o de eventos maliciosos, etcétera, pues se puede ver como ya hay aplicabilidad, y en el caso del phishing y de los engaños un poco más avanzados, pues también se está viendo aplicabilidad por parte maliciosa, ¿no? Y luego, por supuesto, para la detección ya hay marcas antivirus, por ejemplo, que ya están trabajando ya hay soluciones, ¿no? Que utilizan inteligencia artificial para detectar amenazas, y ya existen también pues ciertas herramientas que puedan hacer uso de inteligencia artificial para
para temas de evitar phishing, detectar phishing, estafas, intentos de fraude, etc. Entonces, ya están unidas y el futuro va más. Lógicamente hay mucha aplicabilidad. Otra pregunta que puede surgir y que a veces nos hacen es si va a sustituir a la persona. Pues eso es algo muy difícil de responder, pero no van a corto plazo, yo creo que no van a quitar tampoco a los pentesters o van a quitar a los analistas de seguridad o los arquitectos. O sea, la inteligencia artificial tiene una aplicabilidad, pero en ciertos campos y siempre con el uso de una persona. ¿Una pregunta más? Bueno, pues nosotros nos despedimos. Si no hay... sí, una pregunta más. ¿No? Bueno, pues nosotros nos despedimos. Un placer estar aquí con vosotros y nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo.